Bueno, les doy la bienvenida a un nuevo teórico. En este caso, el tema que vamos a tratar se denomina rosácea. La rosácea es una enfermedad inflamatoria crónica de la unidad pilosebácea. Se caracteriza porque sus lesiones elementales típicas son el eritema, las telangiectasias, las pápulas, las pústulas y los nódulos. Pero ustedes ya van a ver que de acuerdo al estadio de la enfermedad va a ser cuál lesión elemental va a estar preponderante. Pero lo más importante y que quiero que quede bien claro es que la rosácea tiene ausencia de comedón. Porque si ustedes analizan lo que estamos diciendo, decimos enfermedad inflamatoria crónica de la unidad pilosebácea. En realidad esa definición también la usamos para definir el acné. Pero si ustedes recuerdan, la lesión elemental del acné era el comedón. Y la rosácea, en cambio, carece de comedón y tiene este grupo de lesiones elementales. La rosácea es una enfermedad frecuente. El 5% de los pacientes en Estados Unidos, que es donde tenemos estas estadísticas, padecen esta enfermedad. Es más frecuente en mujeres, en la raza blanca, a partir de la tercera década de la vida, pero puede tomar cualquier grupo etario, pero cuando afecta a hombres la variedad es más severa y en general compromete ambas zonas malares, puede comprometer esta zona de la glabela, incluso el mentón, por eso dicen que es una afección como en rombo. ¿Qué nosotros debemos entender de la evolución fisiopatológica y clínica en la rosácea? Que inicialmente, esto va a ir desde abajo hacia arriba en complejidad, hay un trastorno funcional en la microcirculación. Estos vasos que ustedes ven aquí se dilatan y se contraen, haciendo que el paciente tenga un rubor que es súbito, que es lo que se llama flashing, pero es intenso, pero a la vez intermitente. Si el paciente se desencadena por algunos estímulos vasomotores, como puede ser el sol, el calor, el cambio de temperatura, el vapor, ahí presenta el eritema, pero si no, la cara del paciente está normal. Luego se producen alteraciones degenerativas en el tejido vascular y perivascular, que entonces lo que aparece es el eritema, pero ya permanente, y como lesión elemental tenemos las telangiectasias. Posteriormente, aparecen en este estadio inflamatorio la llegada de microorganismos. En este caso ya van a ver que hay un parásito que está comprometido en esta etapa de la rosácea con la elaboración se van a eliminar sustancias inflamatorias, principalmente citoquinas. ¿Y qué vamos a ver clínicamente? Pápulas, pústulas y nódulos. Y finalmente se produce una proliferación del tejido fibroso y clínicamente vamos a tener la rinofima u otras fimas que en realidad son lesiones sobrelevadas que aparecen en las áreas afectadas producto del aumento del tejido conectivo de la zona. ¿Qué rol habíamos dicho que tienen los microorganismos? En este caso hay un parásito que se llama Demodex follicularum que asienta sobre la unidad pilosebácea esta vasodilatación que producen, por ejemplo, en este caso se puso, por ejemplo, el sol, produce vasodilatación. Esta vasodilatación genera un microambiente ideal para la llegada de este parásito y posteriormente infiltrado inflamatorio, liberación de citoquinas e inicio del proceso inflamatorio. Entonces, vamos a ir repasando la clínica de la rosácea desde las más leves a las rosáceas más severas. ¿Qué habíamos dicho que ocurre en los primeros estadios? Hay un rubor súbito e intenso que llamamos flashing, que es un enrojecimiento facial que se desencadena por fenómenos vasomotores, es decir, que yo al paciente lo veo con rosácea y posteriormente, si el paciente no está expuesto a ningún detonante, el paciente probablemente tenga su piel normal, sin eritema. Pero posteriormente aparece la segunda fase, donde el paciente empieza a tener un eritema que es persistente. Fíjense
como el paciente siempre ya tiene la cara roja, no en ocasiones, y ya se observan las telangiectasias, que es la que habíamos repasado antes en la fisiopatología, que es lo que ustedes ven como líneas rojitas y eritematosas a nivel de la parte malar del paciente. Si la rosácea progresa, el paciente llega a la tercera fase, que además del enrojecimiento facial permanente y las telangiectasias, empezamos a presentar pústulas y pápulas. Estas pústulas y pápulas se ven clínicamente como estas lesiones que ustedes pueden ver acá, rodeadas de un aro eritematoso, pústulas, eritema, a veces son realmente muy importantes, muy prominentes, y recuerden, y lo insistimos, que a diferencia del acné, este paciente no va a tener comedón, va a tener todo esto, nódulos, pápulas, pústulas, telangiectasias, eritema, pero no tenemos el comedón. Aquí tenemos que este estado pustuloso puede ser cada vez más intenso y más grave, y finalmente se acuerdan que dijimos que luego de este estadio pustuloso puede venir el llamado fimas. ¿Qué son las fimas? Son la proliferación de tejido conectivo que lleva, y vascular por supuesto, que lleva a una deformación de las zonas. ¿Qué vamos a tener aquí? Aumento del tejido conectivo, aumento de la proliferación vascular e hiperplasia de las glándulas sebáceas. Y va a llevar posteriormente a las deformidades. De las deformidades, las más conocidas es la rinofima. Esta deformación que ustedes ven en la nariz, muy importante, con esta nariz grande que se le observan los orificios de las glándulas sebáceas, las telangiectasias, y aquí está expresado en la histopatología, como ustedes verían, en las lesiones del paciente. Acá tienen pacientes, acuérdense que la rinofima también se puede ver acá en la parte nasal, miren estas protuberancias que tiene, y en la parte mentoniana, y acá tienen una nariz que empezó con una rinofima incipiente. Tengo las telangiectasias, tengo los orificios, los poros que se ven sumamente dilatados, y posteriormente el paciente termina con esta deformidad de la nariz que requiere tratamientos no solo médicos sino quirúrgicos para poder resolverla. Como les decía, la rosácea es una enfermedad muy común, ha despertado mucho interés en el arte y en el cine, y ustedes coincidirán conmigo que, por ejemplo, no hay Papá Noel que no le hayan hecho una rinofima o una nariz o unas partes malares, unos cachetes bien rojos representando la rosácea. Entonces vamos a resumir en esta diapositiva la clínica. Miren, aquí tengo una paciente que solo se pone eritematosa, que tiene alguien lo llama prerrosácea, pero es los que tienen el eritema facial intermitente. Luego tenemos la eritemata telangiectasia, que es el tipo 2, donde ya tenemos telangiectasias y eritema persistente. Luego aparecen las pápulas, las papulopústulas. Luego la parte fimomatosa, que es cuando el paciente ya tiene protuberancias, y hay un compromiso que puede darse exclusivo en los ojos o puede ser acompañado de la rosácea, que se llama rosácea ocular. Es decir, el paciente puede tener rosácea en la piel y rosácea en los ojos. A veces hay pacientes con rosácea solo ocular cuyo diagnóstico es más difícil, pero bueno, el oftalmólogo lo piensa en los pacientes que tienen signo de eritema e irritación conjuntival. Bueno, esto es lo que le queremos expresar: como un paciente de joven sin ningún signo de rosácea empieza a tener los signos de la rosácea que podrían llegar a terminar en la fima. Y también hay una agregación familiar demostrada en los pacientes con rosácea. Les recuerdo que la afectación a nivel ocular puede producir blefaritis, conjuntivitis, telangiectasias oculares y ojos secos o pruriginosos. En cuanto al tratamiento, debemos evitar todas las situaciones que aumenten la vasodilatación. Protección solar totalmente indicada tanto en invierno como verano. La primera indicación: evitar ingesta de alcohol, evitar el consumo de alimentos muy condimentados,
y evitar el consumo de bebidas calientes. Y en cuanto al tratamiento, el tratamiento local se hace en base al agua blanca del Codex, que se utiliza como antiinflamatorio. Podemos usar el metronidazol al 1% en gel o loción. Recuerden que hablamos en la fisiopatología que está el Demodex, que es un parásito que está involucrado en su fisiopatogenia, entonces el dar este tratamiento vía tópica sería de ayuda. Y en cuanto a los tratamientos por vía oral, funcionan las tetraciclinas, 100 miligramos kilo día, con todo lo que ustedes saben de precauciones con el uso de las tetraciclinas, y el metronidazol, que en este caso puede darse 500 miligramos por día. Recordar que en este caso debe aconsejarse que eviten el alcohol porque pueden presentar efecto antabús. Y algo muy importante a tener en cuenta es que se deben evitar los corticoides tópicos y orales. Ambos pueden exacerbar la rosácea. Y nos pareció muy importante compartir con ustedes este tema porque es un tema frecuente, el de la rosácea en la población general. Muchas gracias.